Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, oh sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo, porque Él no ha dejado de bendecirnos. Vamos a hablar con Él y le vamos a decir que estamos aquí otro domingo, porque queremos escuchar la palabra, que queremos sentirlo aquí dentro de nuestro corazón, porque Él es muy importante para nosotros, que sin Él la vida no nos representa nada. Digámosle, Padre lindo y perfecto, muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque vemos, Señor, el sol radiante. Gracias porque podemos respirar el aire que tú nos das. Papito Señor, aquí estamos. Venimos a buscarte, Padre lindo, porque hoy es domingo, porque necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos enseñes, mi Rey y mi Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Divino, para que tú nos enseñes, para que las cosas que tú nos vas a enseñar se nos queden grabadas aquí dentro del corazón. Ven, Señor, habla nuestras vidas.
Habla que tu hija escucha. Quédate con nosotros, mi Rey y mi Señor. Hoy vamos a ver 4 leyes muy importantes. Hay veces nosotros llegamos a los pies de Cristo, empezamos a leer su palabra, Él nos va transformando, nos va cambiando, pero hay algo que como que no nos deja arrancar, algo que como que no nos deja surgir. Y vamos a ver si en estas 4 leyes de pronto estamos desobedeciendo. Y entonces ahí hay un tranque. Pare, pare, porque no puedes seguir así. El Señor quiere que seamos hijos completos, obedientes de pies a cabeza. El Señor quiere que seamos hijos siempre, cuando estemos bien, cuando estemos mal. Cuando se nos presenta alguna dificultad, es cuando más debemos ir a Él, a pedirle que nos ayude, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Entonces vamos a mirar estas 4 leyes espirituales que nos dice. La primera ley, voy a leerle un versículo de cada ley que nos dice. En Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo de la segunda ley, en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La tercera ley, y vamos a estudiarla en Mateo 7, versículo 1 y 2, que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y la cuarta ley, Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no diga hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Mire qué bello. Entonces vamos a enumerar las 4 grandes leyes que el Señor nos va a enseñar. Primero, honra a padre y a madre. Segundo, no juzgar para no ser juzgados. Tercero, todo lo que el hombre siembre, eso segará. 4, perdonar toda la vida. No como le dijo Pedro 7 veces. Y el Señor le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Todos los días, en cada momento. Cada una de estas leyes espirituales es un principio de la palabra de Dios. Y cuando son violadas, se recoge el fruto de ellas. Una ley siempre funciona y cualquiera que la aplique para bien o para mal, cosechará tarde o temprano el fruto de sus decisiones. Esté seguro, hermano, hermana, que recogemos el fruto de lo que nosotros sembramos. Cada una de estas leyes amerita una explicación detallada que lo vamos a hacer hoy, la vamos a estudiar. La primera ley, honra a padre y madre. Aquí vimos nosotros cuando el hijo va y mata al hermano y a la mamá. Ya hemos visto cosas terribles, ¿no es cierto, hermanos? Así. Dice, primero honra a padre y madre, la primera ley. ¿Qué significa honrar? Intentemos saber qué es honrar. Honrar significa, miremos, obedecer, valorar, estimar,
respetar, amar, perdonar y además ayudar financieramente. Estamos hablando de nuestros padres. Hay muchos padres que no se han conducido correctamente. Nosotros sabemos que hay de todo en la viña del Señor, pero eso no excluye a los hijos de la responsabilidad como hijos de Dios, de amarlos y de honrarlos. Nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y el versículo 16, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bonita palabra, ¿no? Cuando los honramos, cuando los amamos, los toleramos, porque hay ya viejitos, pero hay que tener paciencia si son nuestros padres. Hay hijos que maldicen y maltratan a sus padres, tanto en forma verbal como física. Algunos se atreven a levantar la mano en contra de ellos, y cuántos hemos visto que los han matado. De seguro que cada uno de estos hijos cosechará la deshonra que le da a sus padres. Cada persona tiene que entender que no puede vivir deshonrando sin sufrir las consecuencias que esto conlleva. Oigámoslo bien, hermanos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Vamos a mirarlo primero, emocionalmente. ¿Cómo? Mostrándoles amor hacia ellos en momentos difíciles, compartiendo tiempo con ellos. Algunas veces los padres están pasando por un tiempo, por una prueba y una soledad. Es un deber de los hijos apoyarlos emocionalmente en estos momentos difíciles. Pues conocí a un amigo que vivían los dos, su esposa con el esposo, los dos, felices, bellos, cómodamente porque tenían. Muere la señora de repente. ¿Cómo se queda este hombre? Solo. Sus hijos en otras ciudades, pero vienen, le hacen frente, se lo llevan a él, pero él perdió su casa, perdió su esposa, se quedó solito, una dificultad. Y ahí es cuando los hijos deben estar más pendientes en este ejemplo de su papá. Segundo, verbalmente. Muchas veces los padres están equivocados en su manera de pensar, pero eso no le da derecho a los hijos de faltarles al respeto verbalmente. Hábleles, corríjanlos con amor. Ellos son una autoridad sobre los hijos y estos deben obedecerlos y respetarlos. 3. Pero aquí nos dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y financieramente, cuando los padres llegan a un momento en que no pueden valerse por sí solos, los hijos deben asumir una responsabilidad financiera, oigámoslo, hijos, financiera con ellos y cubrir sus necesidades. Esto le agrada a Dios. En Efesios 6:2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Vamos a ver la promesa. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles serán los dos beneficios de cumplir con esta primera ley que nos dice que es el primer mandamiento con promesa? Le irá bien, dice la palabra, y tendrá larga vida sobre la tierra. ¿No les parece que con eso hay, hermanos? Yo soy un producto, hermanos. Tengo 82 años. Soy un producto de tener larga vida y que me ha ido bien. Porque yo me declaré muy buena hija.
Cuidé a mi madre hasta que ella murió en mi casa. Entonces, y no le queda a uno ningún dolor. Le di todo lo que ella quería, todo lo que ella anhelaba, se lo di. Y dice, entonces le irá bien, y así es, hermanos. La palabra de Dios no nos miente, nos va bien y tenemos larga vida sobre la tierra. Si no le va bien en la vida, pregúntese, hermano, hermana, si verdaderamente ha honrado a sus padres, cómo los trata, cómo les habla. Habla de sus padres en ausencia de ellos. No lo haga, no lo haga. Bendígalos a ellos. Según lo que su conciencia le diga, pida perdón, pídale perdón a Dios. Respételos y comience a honrarles y a darles su valor. Si no ha sido buen hijo y está escuchando esta palabra, es el momento de arrepentirse y de hacer las cosas correctamente. El Señor nos está hablando. Hijos, obedeced, amar y respetar a sus padres. Vamos a ver la segunda ley. La segunda ley nos dice, no juzgar para no ser juzgados. Y eso es lo que más hacemos con los presidentes, con el gobierno, con el gabinete, con la vecina, con el amigo, con el enemigo. Eso es lo que hacemos porque Satanás está detrás de nosotros. La palabra juzgar. ¿Qué significa la palabra juzgar? Significa hacer juicio. Es sentenciar y condenar. Cuando uno está juzgando, estamos sentenciando y condenando. También es ponerse en posición de juez para decidir la culpabilidad o inocencia a otra persona. Eso no nos toca a nosotros, hermanos. El Señor no nos puso aquí para juzgar, no lo hagamos. En Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Otra cosa, no condenéis y no seráis condenados. Y una tercera, perdonad y seréis perdonados. Y en Mateo 7, en el versículo 1 y el versículo 2 encontramos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Queremos que nos juzgue nuestro Padre, entonces no juzguemos aquí en la tierra. Y el versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y en otra parte dice, y un poquito más. Nos juzgan a nosotros más de lo que nosotros hemos juzgado. Habrá un juicio santo y correcto que los creyentes vamos a tener. La Biblia nos dice en Apocalipsis 24, nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Dios le va a dar a personas que nos vas a juzgar la autoridad, pero es a ellos, no a nosotros. Nos dice allá en Mateo 1:2 que les acabé de leer. Cuando juzgamos, corremos dos riesgos, hermanos, que pueden acarrear malos resultados para nuestras vidas y nuestro testimonio. Vamos a ver cuáles son. Estos riesgos son, primero, juzgar incorrectamente, porque nosotros no sabemos el corazón del otro. Muchas personas se adelantan a juzgar la apariencia de otros sin conocer realmente lo que está en su corazón. El juicio que ilustra la palabra en la cita bíblica que ya le leí en Mateo 7, 1 y 2, pero que se la repito, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No lo dice el Señor. Es un juicio
que va acompañado de envidia y de celos. ¿Qué más nos incita a nosotros a hablar de los demás por algo? Envidia, pongámosle atención, envidia y celos. La persona que tiene falta de perdón en su vida tiene que arrepentirse y pedir perdón no solo por la ofensa, sino por el juicio que ha hecho de la persona. Algunas de las personas o grupos que a veces juzgamos son por las organizaciones, naciones, razas, líderes, políticos, jefes, cónyuges, pastores y otros. Mucho cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude. La otra es crear raíces de amargura y de juicio, porque muchas veces eso es lo que tenemos, amargura en nuestro corazón. Estas son otras de las consecuencias que puede traer a nuestras vidas el juzgar. Hay personas que siempre están a la expectativa, pendientes de lo de que algo malo suceda, y ahí mismo empiezan a hablar. Por ejemplo, personas que están esperando ser rechazadas, traicionadas, heridas o criticadas, porque hay personas así que dicen, uy, yo siento que me va a pasar esto, uy, qué tal que me pasará esto, y están hablando de lo que les fuera a pasar. Estas personas juzgan las cosas y aunque aún no han sucedido a las personas que ellos creen que les van a herir, alimentando de esta manera la raíz de amargura que le carcome por dentro y trayendo juicio sobre sí mismas. Cuando finalmente eso les pasa, esto les sucede, entonces dicen, yo sabía que esto me iba a suceder, porque estaba esperando, porque estaba hablando que le iba a suceder algo malo. Le sucedió lo que esperaban y esto se les convirtió en juicio. ¿Cómo las personas se evaden su responsabilidad cuando juzgan? Hagámonos esa pregunta. Primero, justificando su juicio, piensan que lo que están haciendo es lo correcto, pero no esto no es razón suficiente para nosotros ponernos a juzgar. Un buen ejemplo es de un pastor que había sido libre del hábito de fumar y 3 años después se encuentra con un amigo y hermano que fumaba y empieza a criticarlo. Es verdad que el cigarrillo enferma, sí, que el fumar no es correcto, pero eso no le autoriza a él a condenar a su propio hermano, y mucho menos cuando él mismo había cometido la misma falta años atrás. Al contrario, debería sentir compasión y deseos de ayudarlo a encontrar la libertad de esa atadura, que eso es lo que debemos hacer, ayudarlos a sacar con amor, que cambien. Segundo, con comentarios o críticas constructivas, lo podemos hacer. Comentarios como, esa persona no debía de estar arriba cantando porque es mundana. Es cierto que de pronto tiene el amor por lo del altar, pero no estamos nosotros en eso. Llame a la persona y vaya a la ayudar. Tercero, usando una excusa antes de un comentario. Frases tal como, yo nunca he hablado nada de nadie, pero empieza a contar el chisme. Yo nunca he juzgado a nadie, que no esté juzgando, que no estemos juzgando con el pretexto de hablar de él algo. Muchas veces simplemente quieren aliviar la conciencia antes de emitir el juicio. Cuando juzgamos a otros, venimos a hacer o hacer lo mismo que nosotros juzgamos. Esa es la ley y Dios no se equivoca. Para entender esto mejor,
Vamos a ver la historia de Jaime, que es una buena ilustración. Jaime era un hombre casado que tenía una buena relación con su esposa y era de apariencia seria y responsable. Pero por las noches frecuentaba bares donde consumía alcohol y conocía mujeres con las cuales cometía adulterio. Jaime realmente no quería hacer esto, él se sentía mal. Él decía, ¿cómo voy a hacer esto que yo no quiero hacer por sí mismo? No me entiendo, no quiero hacer esto, quiero parar, pero iba otra noche a tomar y volvía a caer. Lo que Jaime no recordaba era que en el pasado el mismo Jaime, el mismo Jaimito, había juzgado diariamente a su padre por el mismo comportamiento. Su padre había sido alcohólico y mujeriego. Este juicio había traído sobre él el mismo espíritu que había dominado a su padre. Jaime, al juzgar a su padre, lo estaba deshonrando, pero con el correr del tiempo le siguió los pasos. Vemos cómo en la misma medida que midió fue medido lo que él tanto había criticado en su padre. Le sucedió a él mismo. Gracias a Dios. Oró, pidió perdón. Jaime ante Dios se arrepintió y quedó libre, porque esa es como una atadura, hermanos, que tenemos que traerle a los pies de Cristo y decirle, ayúdeme, Señor. Yo no puedo seguir mirando el error de aquella persona, siempre mirándola, siempre criticando, es que es un borracho, es que fuma, es que hace. ¿Por qué no vamos a la presencia de Dios y le decimos, tenga misericordia de él, Señor? Solo tú, Padre amado, puede cambiarnos. Nosotros no. Así cantemos como el gallo todos los días. Nosotros no podemos cambiar a nadie. En el libro de Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 1 nos dice la palabra, por lo cual eres inexcusable. No nos podemos excusar. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, ponga su nombre ahí si lo hace. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que la palabra nos lo dice. Juzgue para que sea juzgado. ¿Cómo dejar de juzgar? Nos hacen la pregunta. Arrepintiéndose del pecado de ese juicio, porque es pecado, hermanos. Es pecado juzgar. Es pecado estar mirando al otro que sí, que vinieron y me dijeron que sí estaba allí, que salió de tal parte, me lo confirmaron, para poder yo hablar. Arrepiéntase del pecado de juicio. Debe ser específico. Nosotros tenemos que decirle al Señor, es que mi pecado es este, Señor. Cuénteselo, porque esa es la oración. Contarle a Dios lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo hago. Confesando su pecado, cancelando las palabras de juicio que hizo contra otra persona. Señor, yo he hablado de esta manera. Señor, no tenga en cuenta estas palabras, yo las cancelo. No las tenga en cuenta, Señor, ayúdeme. Quiero obedecerte, Señor. Cuántas bendiciones no he perdido por yo ser desobediente y hacer esto. Y bendiciendo a las personas que juzgó. Bendiga, hermano, a aquella persona en la que usted está pendiente. Bendígalo. Entrégueselo al Señor. Solo Él tiene misericordia de nosotros. Cuando se juzga a una persona, se crea una pared invisible. Pregúntese si hay cosas en su vida que no están funcionando bien. Pregúntese, hermano, hermana, pregúntese. Tal vez sea
porque esa área que ha juzgado a alguien y está cosechando el fruto de su juicio. Pregúntese, ¿será por esto, Señor? Es que de verdad estoy pendiente de la gente y critico. Ayúdame, Señor. Señor, que no mire lo que yo no debo de hablar, Señor. Solo Él nos ayuda. Sin la ayuda de Él no salimos adelante, hermanos. La tercera ley. Dos leyes importantes. Honra a su padre y a su madre. Segunda, no juzgue para no ser juzgado. La tercera ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que esta ley significa en realidad es el equivalente al dicho del mundo que dice, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. También podemos decir, hay otros que lo que quieres que te hagan a ti y para los tuyos no se lo haga a los demás. En Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 12, todo este es el estudio del sermón del monte, cuando el Señor se sentó arriba en el monte y empezó a enseñar. Esa es parte de esa enseñanza, hermanos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, si lo entendemos, ¿no es cierto, hermano? Se lo vuelvo a repetir. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahí nos habla Dios que es una ley. Es una ley que Él puso. Usted siembra frijol y recoge el frijol. Usted siembra alberjas y recoge alberjas. No va a recoger una cosa distinta. Sembrar es hacer o dar a otro algo, ya sea un bien, una buena dádiva o también un mal. Da cosas buenas y le irá bien. Da cosas malas y le irá mal. Segar o cosechar es recoger o recibir. De la misma manera, en el mundo espiritual, se crea un cielo donde siembras un bien y ciegas, recoges bien, o por el contrario, siembra mal y recibes mal. Como todas las otras leyes, esta tampoco falla. Lo que hoy vimos es resultado directo de lo que hemos sembrado en otros en el curso de nuestra vida. Es importante revisar qué hemos hecho y qué hemos dado, con cuánto amor hemos tratado a los que nos rodean, conocidos o no conocidos. Si en su corazón siente que en esa área de su vida puede o debe cambiar, hágalo, hermanos. Por el amor a Dios, cambiemos en esto. No espere usted recoger lo que no ha sembrado. No lo espere, hermanos. Hágalo. Su futuro y el de sus seres queridos cambiará, porque también ellos cosecharán el bien que haga a otros. Me vino a mi memoria ahorita en este momento y voy a relatárselos. Yo soy de Boyacá, de un pueblo muy pequeño de Chiscas, donde el médico de esa región era mi papá, Jorge Ramírez. Allá iban de todas partes y él a todos servía con plata o sin plata. Resultó que llegó la violencia, porque se acuerdan los que son muy jovencitos, no los otros, llegó la violencia. Y a mi papá les tocó que irse, a los hombres les tocó que irse. Mi mamá también se vino porque tenía un hijo pequeño enfermo. Y en el primer municipio, después de Chiscas, el Espino, entonces la apresaron porque era de Chiscas. Porque ahí en ese entonces eran liberales contra conservadores. Antes
de llegar Rojas Pinilla al poder. Entonces la tomaron. Se le muere la esposa a un señor importante ahí donde estaba mi mamá presa, no en la cárcel, sino se la llevaron a un hotel y le dijeron a la señora que ya no podía salir ni de la pieza. Entonces ella manda a comprar y le manda una nota de que lo siente mucho por la muerte de su esposa. Por ahí yo pienso que a los 2, 3 días el señor se puso a mirar todo lo que les habían mandado y empezó a mirar el nombre de mi mamá. ¿Será que está aquí? Y se vino a averiguar en el único hotel que había y la encontró. Y la señora le dijo, pero a ella me la trajeron y me dijeron que no la dejara salir de aquí. Entonces dice, no, la señora se va para donde quiere y ya habló con el comandante, que era un hombre pesado de ese municipio. Y se vino y le trajo el tiquete, dijo, señora, va a viajar a tal hora, yo vengo a sacarla y a llevarla al bus. Entonces la señora llama a la señora del hotel. Dice, señora, en este momento no tengo plata para pagarle, porque ella con alimentación y todo, y atendiéndola a ella, y a una comadre que estaba con mi mamá. Y entonces le dice la señora, no, doña Luisa, no me debe nada. Y le dice ella, ¿por qué? Porque su esposo, el señor Ramírez, yo fui porque ya iba a quedar ciego. Y él me preparó el medicamento. Doña María Luisa, yo no tuve con qué pagárselo. Y él me dijo, tranquila, váyase, con estas gotas se va a alentar. Y yo tengo mi vista por el señor Ramírez si no me cobro nada. Por lo tanto, no me debe nada. Mire cuándo se recogió, muchos años después. Pero hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de sembrar porque miren, los demás recogen sus hijos, recogen sus nietos. No siembren mal, no devuelvan mal por mal. El mal que le hagan, devuélvalo por bien. Es una ley de Dios y Él no falla. Es importante revisar qué hemos hecho y qué hemos dado, con cuánto amor hemos tratado a los que nos rodean, y conocidos o no. Si en su corazón sienten que esa área de su vida puede o debe cambiar, hágalo. El Señor nos está enseñando hoy para mirar cómo vamos. ¿Cómo le da usted al que le hace mal? ¿Cómo le devuelve con otro mal? Terrible, hablando cosas feas. No lo haga, hermano, no lo haga. Usted debe cambiar, hágalo. Su futuro y el de sus seres queridos cambiará, porque también ellos cosecharán el bien que haga a otros. ¿Qué sembramos? Nosotros sembramos amor, sembramos dinero y sembramos tiempo, porque hay que dedicar tiempo. Lo que sembramos, ya sea para el espíritu o para la carne, de eso recogemos. Vamos a mirar en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 7 al versículo 10, vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, mire, es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Hermano, está recogiendo para vida eterna. El 9 y el 10. No nos cansemos, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No digan, ya le di ayer y hoy otra vez. No lo diga, hermano, no lo diga. El Señor nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos y mayormente a los hermanos, a la familia de la fe. ¡Qué palabra tan bella! Esta palabra salió, no la enseñó Dios y no la está enseñando hoy a nosotros. Yo no sé cómo ha sido su vida, hermanos. Si siempre es en rencores, en odios, en peleas, yo no lo sé. Pero aquí el Señor nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien, porque Él a su debido tiempo nos da. Lo que le pasó a mi mamá allá en ese pueblo, donde no tenía un peso para pagar el hotel, pero una acción de mi papá ya se la había pagado. Muchas veces cosechamos en el mismo momento en que sembramos, porque hay veces pedimos, ya ahí mismo nos llega la bendición, o en otras ocasiones se toma tiempo, y a veces meses y aún años, pero eventualmente la cosecha vendrá. Dios no se queda con nada. A Él no se le olvida, hermanos, a Dios no se le olvida. A no ser, claro está, que no haya arrepentimiento en su vida. ¿Cómo tengo mi corazón ante Dios? Tengo que arrepentirme para que el Señor me oiga. Tengo que hacer. La cuarta ley, perdonar y siempre perdonar. Qué cosa esta que cuesta, hermanos, y de la que Satanás se vale para enredarnos y que caigamos. Todo eso lo hace Satanás, que está pendiente. Vamos a empezar por lo primero. En Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, el Señor nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer paso. Ir a Él, ir a Dios, que dice que Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Lo primero, ir a Dios reconociendo nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Él mira nuestro corazón. Vayamos confiadamente a Él, que siempre nos perdona, y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude para no volverlos a cometer. En el libro de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 23 y 24 nos dice: por tanto, mire esto de importante, mírenlo, hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, dice Jesús. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Mire que el Señor no nos recibe la ofrenda, no nos recibe la oración tampoco. Déjela ahí, déjela. Vaya primero a reconciliarte con su hermano, y cuando se haya reconciliado, venga y yo le acepto la ofrenda. Mire de la manera como el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ir a Él con corazón arrepentido y diciéndole: Señor, yo le he fallado. Cualquier pecado puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buenas relaciones con Dios mientras no las tenemos con las personas. Todos mis vecinos alrededor son enemigos, pero yo soy excelente ante Dios. Mentira, mentira, no te engañe, hermana. Nuestras relaciones con los demás
reflejan mi relación con Dios. En Primera de Juan, en el Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20 nos dice, si alguno dice, mire cómo nos habla la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En el hermano se refleja Dios. ¿Se acuerda que dice que el Señor viene y hace 2 filas? Y que a uno le va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, estuve en la cárcel, me visitaste, fui forastero y me visitaste, me vestiste. Y ellos le preguntan, Señor, ¿pero cuándo? Nosotros no lo vimos. Y el Señor dice, todas las veces que lo hiciste con aquellos pequeños, lo hicieron conmigo. En el necesitado, en el enfermo, está el Señor que debemos ir a dar la caridad y llevarlo al médico. Cuando vamos a Dios con nuestra ofrenda o con nuestras oraciones, Él no la recibe, no nos oye. Veamos cómo lo dice la palabra. Deja allí, si la acabamos de leer, deja allí tu ofrenda. No la recibo hasta que vaya a reconciliarse con su hermano. Cuando tenga su corazón en paz, porque has perdonado, vuelva y ahí sí te recibo la ofrenda. Te escucho tu oración y tus plegarias. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 20 y 21 les voy a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué aprendemos aquí? Que el perdón pasa de 7 veces. Estaremos toda la vida perdonando. Esto nos lo enseñó Jesús. Y en Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué es benigno? Tratar con amor, mirar con misericordia, tender la mano y levantar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, les vuelvo a leer esta palabra. Encierra muchas cosas. Mire qué belleza lo que nos dice el Señor. Antes, sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Él nos perdonó como Jesucristo lo ha hecho. Mire la orden que nos da. Les leo Efesios 32 en la Nueva Traducción Viviente que nos dice, pongámosle atención. Por el contrario, nos dice en esta Biblia, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y en Colosenses 3:13 nos dice Dios, soportaos unos a otros. Mire cómo nos está hablando de soportaos unos a otros. No nos soportamos, hermanos, ni aún en la misma familia se soporta. Muchas veces el esposo con la esposa, los hermanos unos con otros, con sus familiares. Pregunta uno de plano, mejor no me hable de él, hablemos de otra persona. ¿Qué nos pasa, hermanos? Si aquí el Señor nos dice que nos soportemos unos a otros, dice, lo que de verdad poco hacemos,
así como Cristo nos ha perdonado, debemos hacerlo nosotros. Y miren, se la leo, Colosenses 3:13 en la Nueva Traducción Viviente. Sean comprensivos, aquí nos dice comprensivos, comprendan a la otra persona. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdone a todos los que les ofenden. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Mire tan bonita de que nos habla en esa Biblia. En el Salmo 103 y el versículo 3 nos dice, Él tiene ser Dios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. No somos nosotros maravillosos, no, reconozcamos. Y Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Mire de bello, qué bello. En el libro de Mateo les voy a relatar, en el capítulo 18, encontramos del versículo 23 al 35 una parábola que les relató Jesús diciendo que el reino de los cielos se parece y empezó. Vamos a verla en 3 pasos, vamos a resumirla. Vino el rey a tomar cuentas y va al siervo que le debía más, 10 talentos, como 2 millones de dólares. Pero no tiene cómo pagarlo y le dice, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y se le imploró y le dijo, perdóneme porque no tengo con qué pagarle. Y le dice el Señor, se lo perdona y él se fue. Pero este hombre que le acaban de perdonar la deuda, sale y se encuentra con una persona que también le debía a él, pero no le debía la cantidad que a él le habían perdonado, no debía sino 10 denarios, como 20 dólares. Y este siervo fue brutal con él y lo cogió aquí del cuello y casi que lo ahogaba. Y le dijo, págueme porque lo necesito. Y el otro hizo lo mismo, le imploraba, no tengo, pero sí se lo voy a pagar. Deme un placito, venga. Y no le perdonó. Y se lo llevó a las autoridades y lo dejó en la cárcel. Mire, le acababan de perdonar a él una deuda muy grande, pero él vino al otro y no le perdonó la deuda pequeña que lo dejó en la cárcel para que allá lo pagara. El tercer punto. Y fueron y se lo contaron al amo y le dijeron, amo, al que tú le perdonaste esa cantidad de dinero, vino y se encontró con otra persona que le debía, pero él no se la perdonó. Lo agarró del cuello y se lo llevó y lo dejó en la cárcel. Entonces el Señor lo llama y le dice, ¿por qué hace eso? Si yo le perdoné a usted una deuda muy grande, no lo llevé a la cárcel. ¿Por qué no le perdonó al otro que le debía menos? ¿Por qué está en la cárcel? Y se lo llevó y lo llevó a la cárcel para que pagara esa deuda tan grande. Hermanos, ¿qué nos enseña esta parábola? ¿Qué nos está enseñando el Señor hablando de esta manera? Que Él nos perdona, pero nosotros no perdonamos a los que nos deben algo. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decirle al Señor? Bueno, vamos a repasar, hermanos, lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos primero? Honra a tu padre y a tu madre, para que en la vida todo les salga bien y sea de larga vida sobre la tierra. Obedézcalos, ámelos, respételos, perdónalos, acompáñelos y ayúdeles financieramente. Segundo, no juzgues para no ser juzgado. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís serás medido.
en la medida que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. 3. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, nos dice el Señor para todos. 4. Perdonar y siempre perdonar. Si traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja la ofrenda allí en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ve y presenta tu ofrenda. Si dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? No hay límite para perdonar. Debo perdonar siempre. 4 enseñanzas, mi rey. Padre lindo, gracias. Gracias por estas 4 leyes, mi rey. De pronto la vida que estoy llevando, mi rey, que no levanto cabeza, es producto, porque de pronto las 4 leyes, o aunque sea una, la he violado, Señor. Y por eso no prospero, y por eso siempre enfermo. Por eso tal cosa y tal y tal y tal, y nos cansaríamos nosotros de enumerarle al Señor lo que nos pasa. Padre lindo y precioso, Padre amado, si tengo mis padres vivos, ayúdame a respetarlos, llamarlos y ayudarlos, Papito Dios. Padre Santo, Señor, que no juzgue para que no sea juzgada. Padre lindo, permítame mirar de otra manera al que siempre juzgo. Padre lindo, ayúdame a sembrar para recoger. Ayúdame a sembrar, Papito Señor, amor para recoger amor. Paciencia, perdón. Ayúdame a sembrar, Padre lindo, de lo que yo tengo y aquella persona carece. Ayúdame, Señor, pero especialmente ayúdame a perdonar, porque ha sido difícil perdonar, Señor. Conozco tu palabra de pronto y la he vivido por muchos años, y ahora que se me presenta esta oportunidad tan terrible, no lo he tenido en mente que debo amar a esa persona. En lugar de hablar mal, Papito Señor, en lugar de arrodillarme y decirle, Señor, aquí estoy, pongo esta necesidad en tus manos, Padre lindo, aquí estamos. Papito Señor, toma que estas 4 leyes queden grabadas en nuestro corazón. Padre lindo, quédate con nosotros como las necesitamos, Papito Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos porque cada ley de pronto la hemos infringido. Perdónanos, mi Rey, aquí estamos. Como todos los domingos, hermanos, les enseño sobre el diezmo y sobre la ofrenda. Allá cada corazón. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 21 nos dice, el impío toma prestado y no paga. ¿Ha pagado sus deudas, hermano? Páguelas, páguelas, que tenemos que pagarlas. Mas el justo tiene misericordia y da. El justo tiene misericordia y da. Padre lindo, gracias. Ayúdanos a ser justos. Ayúdanos a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón. Papito Señor, ayúdanos a ser generosos, a dar, a levantar, Padre poderoso. Gracias por lo que haces, Señor. Padre lindo, que lleguemos el día en que todos los meses paguemos el diezmo, Padre Santo, Señor, porque es una orden tuya. Quédate con nosotros, mi Rey, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra. Un propósito de Dios, que la aprendamos y la pongamos en práctica. Les deseo una semana que nos estamos preparando para la Semana Santa, porque ya de hoy en 8 es cuando fue Jesús y entró a Jerusalén triunfante.
montado en un asna el domingo de Ramos. Que Dios me los acompañe. Una semana de bendiciones. Los bendigo, los levanto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que